Imagina, por un momento, una noche tranquila, donde el silencio es tan profundo que parece casi palpable. Las estrellas en el cielo, como pequeñas antorchas lejanas, iluminan la vastedad del universo. En medio de esta serenidad, comienza a tejerse una historia de transformación, una historia que nos lleva a los rincones más oscuros del alma humana y, al mismo tiempo, nos revela el poder de la redención. George Lennox, un hombre que apenas superaba los 30 años, se encontraba en la oscuridad no solo física, sino también espiritual. Su vida había sido marcada por la delincuencia, atrapado en un ciclo de crímenes que lo llevó repetidamente a la prisión. Pero más allá de sus faltas y errores, George era un hombre con una inteligencia notable, una mente ágil que había sido desviada hacia caminos oscuros. Mientras servía una condena por robar caballos, su segunda condena por el mismo delito, George no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca hubiera imaginado. En la profundidad de una mina de carbón, donde el frío mordía la piel y la oscuridad parecía infinita, se gestaba un evento que lo llevaría a enfrentar verdades que se encuentran más allá de este mundo. La historia de George no es solo la de un criminal, sino la de un hombre a punto de encontrarse cara a cara con la eternidad. Y es en esta quietud, bajo el manto estrellado, donde comienza nuestro relato. Una narración que nos recordará que, no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad de redención, una luz que puede guiarnos de regreso al camino correcto. En las profundidades de su corazón, George sabía que su vida no estaba en buen camino. Pero como tantas veces sucede, fue la oscuridad más densa la que le reveló la posibilidad de la luz más brillante. Pero aquella calma era solo la antesala de lo que estaba por venir. En el frío invierno de 1887, George se encontraba trabajando en las minas de carbón, cumpliendo con los trabajos forzados que su sentencia estipulaba. Había algo en el aire ese día, algo que lo inquietaba profundamente. Un mal presentimiento, como una sombra invisible, se cernía sobre él. Sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Incapaz de ignorar esa sensación, George decidió hablar con su supervisor, el señor Grayson. Le expresó su temor, su intuición de que el lugar donde estaba trabajando era peligroso. Sin embargo, el supervisor, después de una inspección rápida, desestimó sus preocupaciones, asegurándole que todo estaba en orden. «Solo es tu imaginación», le dijo, y lo mandó de vuelta al trabajo. Con una mezcla de resignación y desconfianza, George volvió a su puesto. Apenas había pasado una hora desde que reanudó su labor cuando sucedió lo impensable. De repente, el techo de la mina, ese mismo techo que había despertado sus temores, cedió ante el peso implacable de la tierra y el carbón. En un instante, todo se derrumbó a su alrededor. La oscuridad lo envolvió, y el ruido ensordecedor del colapso fue seguido por un silencio sepulcral. George quedó completamente sepultado bajo los escombros. La mina, que ya era un lugar de penumbra y desesperación, se convirtió en su tumba, fría y silenciosa. Pasaron 2 horas antes de que alguien se diera cuenta de su ausencia. Cuando finalmente los otros trabajadores notaron que George no estaba con ellos durante el almuerzo, comenzó una búsqueda frenética. Escarbaron entre los escombros, con la esperanza de encontrarlo con vida. Pero cuando finalmente lo hallaron, el cuerpo de George estaba inmóvil, sin rastro de vida. Fue sacado de la mina y llevado ante el médico de la prisión. Después de un examen rápido, solo pudo confirmar lo que todos temían: George Lennox estaba muerto. Lo llevaron al hospital, donde su cuerpo fue lavado y preparado para el entierro. Todo estaba listo, la urna había sido confeccionada y el capellán estaba a punto de cumplir con sus deberes fúnebres. El destino de George parecía sellado, su vida apagada bajo la sombra de la muerte. Con todo preparado para el entierro, la atmósfera en el hospital de la prisión era sombría. El capellán llegó, listo para llevar a cabo el servicio fúnebre. 2 prisioneros recibieron la orden de trasladar el cuerpo de George desde la camilla hasta la urna que esperaba en el otro extremo de la sala. Uno de los prisioneros tomó a George por los hombros y el otro por los pies. Comenzaron a caminar lentamente, con el peso de la muerte pesando en el aire. Pero, de repente, en medio de esa solemne procesión, el prisionero que sostenía los hombros de George tropezó con un cuspidor que estaba en su camino.
perdió el equilibrio y el cuerpo de George cayó pesadamente al suelo. En ese instante, algo inesperado sucedió. Un sonido, profundo y gutural, salió de los labios de George. Un gemido que resonó en la sala como un eco del más allá. Los ojos de George, que se suponían cerrados para siempre, se abrieron de golpe. Los prisioneros, el capellán, todos quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que estaban viendo. La vida, que había sido declarada ausente, regresaba de manera milagrosa. George empezó a moverse, susurrando palabras, pidiendo agua. El médico fue llamado de inmediato, y cuando llegó, apenas 30 minutos después, George estaba sentado, bebiendo lentamente el agua que había solicitado. La urna, que había sido hecha para él, fue guardada para otro día, para otro difunto. George, aún aturdido, se cambió de ropa, volviendo al uniforme de prisionero. Aunque su cuerpo estaba herido, con una pierna fracturada y varias contusiones, su espíritu había regresado del borde del abismo. Durante 6 meses permaneció en el hospital, recuperándose físicamente, pero nadie sabía aún la magnitud del viaje que su alma había emprendido. Este sería un relato que cambiaría vidas, comenzando por la suya. Durante esos meses de recuperación, George no solo sanaba su cuerpo, sino que también intentaba comprender lo que había experimentado mientras yacía entre la vida y la muerte. Aquel no había sido un simple desmayo ni una pérdida momentánea de conciencia, había sido un viaje al otro lado de la vida. George relató cómo, después de que la oscuridad lo envolvió en la mina, se encontró de repente en un lugar que no podía describir con palabras humanas. No había luz, pero tampoco era un sitio completamente oscuro. Era un lugar entre mundos, una penumbra suave, donde se sentía más que veía. Sin saber cómo, se encontró de pie frente a un gran río. No era ni de día ni de noche, pero había una extraña luminosidad, similar a la luz de las estrellas en una noche despejada. Mientras miraba el río, George oyó el sonido de remos cortando el agua. Una pequeña embarcación apareció en la distancia, acercándose lentamente hacia él. El hombre que remaba no dijo una palabra al principio, simplemente lo miró con una expresión que George no podía descifrar. Cuando finalmente habló, su voz era calmada y serena. Le dijo que había venido a buscarlo, que debía cruzar el río hacia la otra orilla. Sin preguntar, sin resistirse, George subió a la barca y juntos comenzaron a cruzar. El silencio era absoluto, solo el suave chapoteo de los remos rompía la quietud. George quería preguntar quién era ese hombre y dónde estaban, pero por alguna razón, no podía encontrar su voz. Era como si su lengua estuviera pegada al paladar, como si una fuerza invisible le impidiera hablar. Al llegar a la otra orilla, el barquero simplemente señaló un camino delante de ellos y luego desapareció, dejando a George solo. Ante él se bifurcaban 2 caminos. Uno, ancho y bien marcado, parecía ser el más transitado. El otro, estrecho y menos evidente, se perdía en una dirección diferente. Instintivamente, George eligió el camino más ancho. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que el entorno se volvía cada vez más oscuro. Cada paso lo llevaba más profundo en un valle sombrío, y de vez en cuando, un relámpago distante iluminaba brevemente su camino. La sensación de peligro aumentaba con cada paso, pero él seguía adelante, sin saber lo que lo esperaba en la oscuridad. Mientras George avanzaba por el camino sombrío, la oscuridad a su alrededor se volvía casi tangible, como si pudiera sentir el peso del aire. Entonces, en un destello de uno de esos relámpagos lejanos, vio algo que lo llenó de un terror indescriptible. Frente a él, en medio del camino, se alzaba una figura que apenas podía describir como humana. Era un ser inmenso, de al menos 3 metros de altura, con alas negras que se desplegaban a su espalda como las de un murciélago. Su piel era tan oscura como el carbón, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. En su mano sostenía una lanza gigantesca que parecía estar hecha de un metal oscuro y pesado. Todo en esa criatura emanaba maldad y peligro. La figura lo miró fijamente, y cuando habló, su voz resonó como el rugido de un león enjaulado. Ordenó a George que lo siguiera, y aunque cada fibra de su ser quería huir, no pudo hacer otra cosa que obedecer. La lanza del demonio estaba levantada, lista para atravesarlo si se resistía,
así que George lo siguió, temblando de miedo. Caminaron juntos durante un tiempo que pareció interminable. A lo lejos, George divisó una gran montaña cuya cara parecía haber sido cortada en dos, dejando expuesta una pared vertical. Talladas en la roca, con letras enormes y luminosas, estaban las palabras: "Este es el infierno". El demonio se acercó a la montaña y golpeó 3 veces con su lanza. Una puerta masiva se abrió en la pared, y sin decir una palabra más, el demonio guió a George hacia el interior. Mientras avanzaban por un pasillo oscuro y angosto, George comenzó a oír gemidos y lamentos que lo rodeaban, como si los mismos muros estuvieran vivos con el sufrimiento de las almas atrapadas. Cada paso lo llevaba más profundo en aquel lugar de pesadilla. Los gemidos se hacían más fuertes, más desgarradores, y el aire se llenaba de un calor sofocante que apretaba su garganta. A medida que avanzaban, los gritos de "agua, agua" se volvían más desesperados, hasta que George llegó a comprender el horror del lugar al que había sido llevado. Finalmente, llegaron a un gran espacio abierto. Frente a él, extendiéndose hasta donde su vista alcanzaba, estaba una vasta llanura. Allí, el demonio lo dejó, desapareciendo en la oscuridad para guiar a otras almas perdidas hacia su destino. George quedó solo, inmóvil, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Fue entonces cuando otro ser se le acercó. Este, aunque similar al primero, llevaba una espada en lugar de una lanza. Con una voz que helaba la sangre, el nuevo guía le informó de su destino eterno. «Estás en el infierno», le dijo. «Aquí no hay esperanza, solo tormento eterno. Pronto serás conducido al lago de fuego, de donde nunca saldrás. Antes de eso, tendrás un último privilegio: contemplar lo que podrías haber tenido si no estuvieras aquí». La desesperación inundó a George. Sabía que estaba atrapado en ese lugar de sufrimiento, sin escape, condenado a una eternidad de tormento. El infierno que siempre había oído mencionar en los sermones ahora era su realidad. Mientras George se encontraba paralizado por el terror, la llanura infernal comenzó a desvanecerse lentamente ante sus ojos. A medida que la oscuridad se levantaba, una luz suave y cálida comenzó a surgir en la distancia. Esa luz era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes, era pura, brillante y llena de una paz indescriptible. Ante él se revelaba un contraste absoluto con el horror que acababa de presenciar. La llanura infernal dio paso a la visión de una ciudad magnífica, sus murallas eran de jaspe resplandeciente y sus puertas, de perlas que brillaban con una luz celestial. George observó cómo un río de aguas cristalinas fluía por la ciudad, reflejando la gloria de los cielos. Los campos más allá estaban cubiertos de flores de colores tan vivos que parecían más reales que cualquier cosa en la tierra. Mientras contemplaba esa escena, George vio que no estaba solo. Miríadas de ángeles, todos resplandecientes y llenos de gozo, se movían dentro y fuera de la ciudad, cantando melodías que llenaban su alma de una paz que nunca había conocido. Era como si cada nota que salía de sus labios tuviera el poder de sanar y restaurar. Y entonces, en medio de esa multitud de ángeles, George vio a alguien que no esperaba encontrar: su madre. Ella había fallecido años atrás, su vida acortada por la tristeza y el dolor que la vida criminal de George le había causado. Pero allí estaba, radiante, llena de vida y amor. Lo miró con una expresión que combinaba alegría y compasión. Parecía estar llamándolo, invitándolo a acercarse a ella. George intentó moverse hacia ella, pero se encontró incapaz de hacerlo. Algo lo retenía, un peso invisible que le impedía avanzar. Todo lo que podía hacer era contemplar la escena, desear estar allí con ella, pero sin poder dar ni un solo paso. Sintió una profunda desesperación mezclada con el deseo más intenso de su vida. El dulce perfume de las flores y la armonía de las canciones angelicales llenaron el aire a su alrededor, haciendo que su corazón se sintiera dividido entre dos mundos. Mientras más miraba, más anhelaba ser parte de esa ciudad celestial, pero también comprendía con dolorosa claridad que esa no era su realidad, al menos no aún. Y así, mientras George se sumergía en ese éxtasis espiritual, todo comenzó a desvanecerse tan repentinamente como había aparecido. La luz, la ciudad, los ángeles, su madre, todo se disolvió, y George se encontró nuevamente en la llanura oscura, con el terrible ser a su lado,
listo para llevarlo a su destino final. Su visión de la ciudad celestial había sido solo un destello de lo que podría haber sido, y la desesperación de perder esa paz se apoderó de él de nuevo. Sin embargo, esa visión le había dado una esperanza que nunca antes había tenido, una promesa de que aún podía elegir un camino diferente si alguna vez se le diera otra oportunidad. Cuando la visión celestial se desvaneció, George sintió como su esperanza se quebraba, dejándolo una vez más en la profunda oscuridad del infierno. El ser demoníaco, con su espada gigantesca, lo miró sin piedad y señaló hacia una puerta lateral en el oscuro pasillo que los rodeaba. Sin decir una palabra, lo guió de regreso por el mismo camino por el que habían venido, hacia un destino que parecía inevitable. Al cruzar esa puerta lateral, George fue confrontado por una visión aún más aterradora, un vasto lago de fuego, cuyas llamas ardían con una intensidad inimaginable. Las olas de fuego se alzaban y caían, chocando unas con otras en un espectáculo de caos y sufrimiento. En la cresta de esas olas, George pudo ver figuras humanas, almas perdidas que eran arrastradas hacia arriba solo para ser sumergidas nuevamente en las profundidades del tormento. Los gritos de agonía resonaban en el aire, mezclados con las maldiciones dirigidas al Creador. El suelo bajo los pies de George comenzó a ceder, y sintió que el calor del fuego infernal lo envolvía. Una sed ardiente, peor que cualquier cosa que había experimentado, se apoderó de él, una sed que no podía ser saciada. En medio de esa desesperación, cuando ya sentía que no había escapatoria, George pidió agua, su último clamor antes de ser consumido por las llamas. De repente, como si despertara de una pesadilla, George abrió los ojos en el hospital de la prisión. El terror del infierno y la belleza del cielo se desvanecieron, dejando en su lugar la dura realidad de su regreso a la vida. Estaba vivo, respirando, y en lugar de encontrarse en el lago de fuego, estaba de vuelta en el mundo de los vivos, rodeado por los rostros sorprendidos de los médicos y enfermeros. Desde ese momento, George supo que había sido dado una segunda oportunidad, un nuevo comienzo que no podía desperdiciar. Sin dudarlo, entregó su corazón a Dios, decidido a cambiar su vida radicalmente. La experiencia que había vivido lo había transformado de manera irreversible, ya no era el mismo hombre que había entrado en aquella mina de carbón. Los meses de recuperación en el hospital se convirtieron en un tiempo de reflexión y preparación para una vida diferente. George se distanció de los antiguos compañeros que lo habían llevado al mundo del crimen y comenzó a rodearse de personas que lo guiaban hacia el camino del bien. Sabía que nunca podría olvidar las terribles visiones del infierno, pero tampoco podría olvidar la hermosa visión del cielo, esa promesa de un destino mejor. Decidido a vivir como cristiano, George se comprometió a llevar una vida de bondad y servicio, esperando con ansias el día en que finalmente se reuniera con su madre en la ciudad celestial que había vislumbrado. Mientras tanto, compartía su historia con otros, con la esperanza de que su testimonio pudiera salvar a otros del destino que había visto tan de cerca. George Lennox, el hombre que había sido dado por muerto, ahora vivía con un propósito renovado, guiado por la fe y la certeza de que el cielo y el infierno son reales, y que las decisiones que tomamos en esta vida determinan dónde pasaremos la eternidad. La historia de George Lennox nos recuerda la realidad de la vida eterna y la importancia de nuestras decisiones aquí en la tierra. Que su experiencia nos inspire a vivir con propósito y a buscar siempre la luz de Dios en nuestros corazones. Oración. Señor Jesús, te agradecemos por tu infinita misericordia y por las segundas oportunidades que nos das. Ayúdanos a reconocer el poder de tu amor y a vivir una vida que te honre, alejándonos de los caminos oscuros y siguiendo siempre la luz de tu verdad. Guíanos en nuestro caminar y permítenos alcanzar la promesa de la vida eterna contigo. Amén. Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con tus seres queridos para que ellos también puedan reflexionar sobre la importancia de vivir una vida conforme a los caminos de Dios. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.